Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Qué alegría encontrarnos de nuevo. Espero que estén teniendo una excelente semana. Quiero recordarles nuestros horarios. Este próximo domingo estamos a partir de las 9 de la mañana. Esperamos que puedan venir, que puedan estar todos acá. Y recordarles que la reunión empieza a las 9 en punto. Así que es recordarles eso, para que juntos vengamos y adoremos al Señor. Bueno, muy bien. En este día quiero invitarle para que vayamos a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, versos 1 hasta el 4. Hechos 12, versos 1 hasta el 4. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Y dice allí: por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Oremos. Señor, damos gracias a ti por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por darnos la bendición de poder escudriñar la palabra que tú inspiraste, Señor. Gracias por enseñarnos. Gracias por fortalecer la iglesia, Señor. Gracias, Dios mío, por este tiempo, y te pido, Padre Celestial, que me guíes y que me uses para llevar esta enseñanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, para mí en lo personal, una de las evidencias claras de que la iglesia de Jesús es una iglesia que viene de Dios es por la gran cantidad de persecución que ha sufrido a lo largo de la historia. Y a lo largo de ella han tratado de callar y de detener la obra del Señor. A algunas personas no les agrada el mensaje del Evangelio. Y el Señor nos lo advirtió en su palabra, que si a él lo habían perseguido, pues a su iglesia mucho más. Sabemos que el mensaje del Señor, así como habla de amor, también habla de arrepentimiento, y eso no es agradable para todo el mundo. Y a pesar de todas estas persecuciones, hay algo que a mí me da mucha tranquilidad, y es que la iglesia jamás va a ser arrasada, jamás va a ser cortada de la tierra, jamás va a ser destruida, jamás la iglesia va a ser derrotada y extinguida. ¿Saben por qué? Porque hay una promesa de Dios que Él mismo estableció, donde Él dice en Mateo 16, 18, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Así que sabemos que el Señor ha colocado una promesa que Él mismo se va a encargar de preservar, de proteger la iglesia. Por esa razón, por más de que haya persecución, leyes, no van a lograr que la iglesia se extinga. Es más, históricamente está comprobado que entre más persecución sufre la iglesia, más crece, más se multiplica. Entonces es importante que hoy recordemos que a pesar de que la iglesia pase por persecución, hay una promesa de que jamás va a ser derrotada. Como lo vemos en el contexto del libro de Hechos que acabamos de leer, sabemos que la iglesia estaba pasando por un momento de ardua persecución. Pero sabe, no solamente Dios ha prometido preservar la iglesia como cuerpo, como conjunto, sino que también hay una promesa para cada creyente en particular. Dice Filipenses 1:6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará
hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Así que la iglesia está protegida por promesas eternas, por promesas de un Dios que no miente. Si bien el Señor ha prometido que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor, también ha prometido que Él protege, que Él la obra que inicia en la persona que le abre su corazón, Él la termina. Así que esta obra es imparable por donde quiera que se le mire, si bien en su conjunto, también de forma individual. Pero volviendo al texto con el que iniciamos, yo quiero que miremos allí algunos índices que nos muestran cómo Dios respaldó la iglesia en tiempos de persecución. Así que quiero que primero leamos el versículo 5 y allí vamos a empezar a ver algunas respuestas. Dice: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Mire qué importante. Pedro estaba en la cárcel. ¿Por qué este detalle de que Pedro estuviera en la cárcel es tan importante? Porque Pedro era una persona de mucha relevancia en la iglesia en Jerusalén. Así que cuando Herodes lo mete a la cárcel, ya acabando de matar a Santiago, el hermano de Juan, él estaba tratando de generar temor, estaba tratando de generar duda, y que la iglesia perdiera esa pasión por Jesús, y que ellos, en lugar de tener valor al haberse dado la resurrección de Cristo y de llevar el evangelio, él buscaba que con esto la iglesia se atemorizara y callara. Todo esto, mis hermanos, debemos entender que detrás de eso hay un mover espiritual. Detrás de eso hay un mover del reino de las tinieblas. Y Satanás estaba utilizando a Herodes como un látigo para que la iglesia se amedrentara. Así que mire qué bello es ver que en el versículo 5, a pesar de que Pedro estuviera en la cárcel, a pesar de que uno de los queridos apóstoles, el hermano de Juan, hubiera sido asesinado, dice el versículo 5, que la iglesia oraba fervientemente por él. A mí me parece fascinante descubrir, recordar la gran bendición que tenemos a través de la oración para acercarnos al trono de Dios. Y lo que nos muestra la historia en el versículo 5 es que la iglesia, a pesar de la persecución, seguía unida, seguía de pie, seguía creyéndole al Señor. Y no oraban de cualquier manera, sino que oraban fervientemente por Pedro. Había un miembro de la iglesia que estaba pasando por tribulación, pero ellos oraban fervientemente por él. Pedro tenía un rol muy importante en la iglesia. Ahora, Herodes había matado a Santiago, pero sin embargo, la iglesia no bajaba sus brazos, sino que al contrario, lo seguía levantando en oración y oraba fervientemente por Pedro. La oración es un recurso que la iglesia tiene a la mano en todo momento, y cuanto más en momentos de persecución. Ahora, no es que la oración en sí tenga poder. Yo he escuchado esto, es que la oración tiene poder. No, mis hermanos, el poder lo tiene Dios. El poder lo tiene Dios, y cuando oramos nos acercamos al Dios Todopoderoso. Recordemos que Jesús dijo que el poder de la muerte no podría conquistar a la iglesia. Y si en los planes de Dios estaba preservarle la vida a Pedro, así sería como terminó siendo. Es difícil aceptar que no se hará lo que queremos siempre, sino la voluntad de Dios. Martín Lutero decía que la oración es un intercambio de deseos. Si bien la iglesia rogaba constantemente por Pedro, Dios en su infinita sabiduría, esto es un misterio para mí, fortalecía la iglesia de acuerdo a los planes soberanos de Dios. Pero la iglesia seguía orando. Dios seguía dando esperanza a través de la oración.
y ellos seguían acudiendo al trono de Dios. Es por ello que ante esa soberanía de Dios, la iglesia siempre debe ser humilde para pedirle a Dios con la confianza de que si es su voluntad, Él tendrá el poder para ejecutarla. Recuerda, qué importante es que la iglesia ore, ora por ti, ora por tu vida, ora por tu agenda, ora por tus planes, ora por la iglesia local a la cual tú te congregas, ora por los pastores, ora por aquellos que conoces que están pasando por enfermedad, para que Dios extienda su mano sobre ellos y los sane. Ora por aquellos que han caído en pecado, para que Dios los fortalezca y los ayude a correr de las garras del pecado. Ora por aquellos seres queridos que aún no se han sometido al amor salvador de Dios. Oremos por el evangelismo. Oremos por nuestro país que tanto lo necesita. Oremos por nuestras autoridades. Oremos los unos por los otros. El versículo 5 nos muestra la bendición que tenemos de poder acceder a Dios y correr a Él en momentos de tribulación. Así que Dios empezó a enviar ayuda desde el momento en que les dio un acceso directo a Él por medio de Jesús. Número 2. ¿Cómo Dios siguió ayudando a su iglesia en medio de la persecución? Leamos los versículos 6 al 11. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: «Rápido, levántate», y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: «Vístete y ponte tus sandalias». Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: «Ahora ponte tu abrigo y sígueme». Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. «De veras es cierto», dijo, «el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme». Hermanos, mire cómo Dios responde la oración, mire cómo Dios atiende el clamor de una iglesia que ora. Así que aquí podemos ver que inclusive Dios puede activar a sus ángeles, enviar a sus ángeles para que ejecuten su voluntad. Hermanos, cuando nosotros oramos, Dios puede enviar ángeles poderosos para que abran puertas, para que las cárceles sean abiertas, para que los estorbos sean quitados, para que los caminos sean abiertos. Por eso, cuando estemos bajo persecución por causa del Señor, unámonos en oración, oremos como familia, oremos como iglesia, oremos individualmente, porque mire la respuesta tan poderosa que Dios mandó a aquellos hermanos que no cesaban de orar. Envió un ángel para librar a Pedro, y él pudo cruzar por ese lugar para que no fuera asesinado por el juicio de Herodes. Hermanos, yo le pregunto, ¿qué tan complicado fue sacar a Pedro de allí? Para nada difícil, fue muy sencillo. El ángel lo sacó tan fácil que inclusive la puerta se abrió por el poder de Dios. Así que para Dios no hay nada complicado, para Dios no hay nada difícil.
Qué importante que si tú hoy estás frente a alguna puerta que quiere limitar tu evangelismo, que quiere limitar, que tú quieres testificar de Dios, que quiere limitar que tú puedas vivir libremente para expresar lo que Dios ha hecho en tu vida, déjanos saber para apoyarte en oración. Déjanos saber que estamos listos para clamar al Dios que envía a sus ángeles para abrir puertas. Porque para Dios no hay nada difícil, porque Él es el Dios todopoderoso. Y cuando tú y yo estamos involucrados en la gran comisión, grandes cosas suceden cuando la iglesia ruega a Dios. Leamos versículos 12 al 16. Cuando se dio cuenta de eso, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Mira cómo siguen ellos orando. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: «Pedro está a la puerta». «Estás loca», le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Hermanos, el milagro fue tan grande, tan maravilloso, que ellos seguían orando y la respuesta ya estaba en su puerta. La respuesta de Dios ya estaba tocando. Mira lo que hace cuando nosotros oramos. A veces estamos orando y la respuesta llega. Llega mucho antes de lo que pensamos. La respuesta llega más fuerte y más grande de lo que inclusive habíamos pedido. Porque en este caso, Pedro estaba tocando y ellos estaban adentro orando por él. Qué bello eso. Cuando la iglesia pasa por persecución, Dios trae gozo a la iglesia cuando la iglesia ve la respuesta del Señor. Dios trajo gozo y esperanza a esos hermanos que no cesaban de orar. Los hermanos se asombraron de verlo libre y sano entre ellos. Dios trae aliciente al responder a la oración ferviente de la iglesia. Dios está comprometido con la difusión del Evangelio y por ello siempre va a respaldar a aquellos que están comprometidos con su causa. La iglesia se sorprendió al ver la respuesta de Dios al tener a Pedro en su puerta. Le pido al Señor que pronto tú puedas ver llamando a la puerta de tu vida aquello por lo que has estado orando. Si de pronto has estado pasando por aflicción, si de pronto tus noches han sido largas porque has estado con mucha zozobra y mucha preocupación, yo le pido al Señor que envíe esa respuesta como Él la quiera enviar y que pronto toque a tu puerta, pronto toque a tu puerta. Dios muestra también ese respaldo en tiempos de persecución, mostrando su juicio a aquellos que no se arrepienten de maltratar a la iglesia. Como lo vemos en el versículo 18 y 19, podemos darnos cuenta de que los soldados fueron asesinados. Dice: al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Pero también Herodes, el cual se había opuesto a la iglesia y la perseguía, también recibió su castigo. Dice el versículo 19: Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva. Leamos desde el 20. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes. Así
Y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando: es la voz de un Dios, no la de un hombre. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Hermanos, debemos tener en cuenta que cuando hay persecución contra la iglesia, si las personas no se arrepienten, serán tratadas duramente por el Señor. Y finalicemos con el versículo 24. Mire la conclusión. Después de que la iglesia pasa por persecución, después de que vemos que la iglesia ora, después de que vemos que Dios trae aliciente a la iglesia al ver que esa oración fue escuchada por Dios y Pedro fue liberado por la actividad de un ángel, y vemos cómo el Señor trajo juicio, entonces dice el versículo 24, mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Hermanos, la palabra se difundió, la iglesia creció. Así que, ¿podrías tener temor de que la iglesia de Dios desaparezca cuando Jesús dijo que nada la podría detener? Esta historia nos muestra que no puede ser destruida. Recuerda que tu oración a Dios es poderosa y necesaria. ¿Cómo podrías usar esta herramienta para el bien y el crecimiento de la obra de Dios? Yo te pido respetuosamente, ora por la iglesia, ora por nosotros, ora por los hermanos de la congregación. Sé una persona que guardas en tu corazón y observas las necesidades y que puedas llevar delante de Dios en oración las necesidades de los hermanos. Oramos a Dios para que te dé ánimo bajo circunstancias de persecución por su causa. Le pido a Dios que hoy te fortalezca. Le pido a Dios que hoy abra puertas de bendición para tu vida y que te dé el doble de fuerzas. Roguemos a Dios por aquellos que se oponen al Evangelio, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque hoy, a través de esta breve reflexión, podemos ver cómo tú preservas la iglesia. Gracias, Señor, porque cuando la iglesia es valiente, tú extiendes tu mano sobre ella para mostrar tu poder y tu favor sobre tu pueblo, sobre tus redimidos, Señor. Te doy gracias, Dios, en esta noche por esa promesa que hiciste de que las puertas del Hades jamás prevalecerán contra la iglesia de tu amado Hijo. Gracias, Señor, porque también tu obra en nosotros, en aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, jamás se detendrá, Señor. Y gracias por traer esa respuesta a una iglesia que ora. Gracias porque la iglesia oraba fervientemente por Pedro. Y Señor, yo sé que tal vez en este momento habrá nombres de personas que están pasando por dificultades por causa de la fe. Y hoy te pedimos por ellos, Señor. Aún por aquellos que aún todavía no se han reconciliado contigo, te pedimos que los libres de las garras del enemigo, que los libres de todo engaño. Oramos que pronto, Señor, ellos vengan a tus caminos, a tu redil, Señor. Bendito Dios, oramos en este día por aquellos que están pasando por enfermedad. Te pedimos sanidad, sanidad para ellos, sanidad para nuestros familiares que estén pasando por un quebranto de salud, por hermanos de la iglesia. Oramos por milagros de restauración, de sanidad, Señor. Que tú sigas obrando, Señor, así como tu palabra dice que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Extiende tu mano, Señor, de la gloria sobre las familias y sobre nuestros seres queridos, Señor, trayendo sanidad. Trae, Señor, bendición a nuestro país y a nuestras autoridades. Señor, gracias por enviar a tus ángeles, abriendo puertas de favor. Y gracias porque cuando vemos tu mover, cuando vemos tu poder,
fortaleces el ánimo de tu iglesia. Señor, y mientras esperamos en ti, fortalécenos, fortalécenos, mientras llega tu respuesta, Señor. Gracias, Señor, y oramos por aquellos que son duros de corazón y que se ensañan con la iglesia. Oramos por tu misericordia y que tú los bendigas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Con esta palabra ruego que Dios traiga ánimo a su corazón. Si por alguna razón usted pasa por persecución por causa de la fe, ruego al Señor que lo ayude y que usted pueda ver la mano de Dios librándole. No se desanime, no se calle. Siga hablando, siga predicando, siga compartiendo las buenas nuevas del Evangelio, porque a eso nos ha llamado el Señor. Hermanos, les deseo una feliz noche y Dios mediante nos vemos este próximo domingo. Que descansen y que el Señor los bendiga. Buenas noches.